Que tal, como están? Benvidos e luns, xa saben que hai que falar de deportes. Estamos xa nos últimos compases desta temporada. Como saben, o Santiago Futsal xa rematou a súa campaña e esta fin de semana certificaron matemáticamente a súa permanencia tanto o Obradoiro, neste caso a súa permanencia na Liga Endesa, a pesar de perder o seu partido da xornada contra Estudiantes, e tamén certificou matemáticamente a permanencia na segunda división B. O Compostela, aínda que onte non puido gañar, foi un empate o resultado contra o Tropezón no partido que se celebrou en San Lázaro e do Compostela. Imos falar no noso programa de hoxe. Acompáñanme Antonio Bermúdez, xornalista deportivo da cadena SER. Antonio, benvido, moi boas. Moi buenas. Temos tamén, como sempre, a Julio Prol, director deportivo da S de Compostela. Julio, benvido, moi boas. Hola, buenas noches, Silvia. E tamén nos acompaña outro habitual, José Luis Iglesias, xornalista del Correo Gallego e seguidor do Compostela. José Luis, benvido. Boas noites. E ademais, antes de comezar co Compostela, darlle a noraboa, José Luis, por ese premio que recibía hai uns días pola súa trayectoria deportiva. Así que ese reconhecimento. Moitas gracias. Pois comezamos a falar do Compostela. Non sei con que sabor de boca queda finalmente esta temporada. Queda a última xornada, que será a próxima fin de semana contra a Unión Deportiva Logroñés. Pero nestes dous últimos partidos, despois de levar unha racha moi positiva, de resultados positivos, o Compostela colleitou unha derrota contra o Noja, o colista da categoría, e ese empate onte contra o Tropezón. Así que podía ser mellor sabor de boca esta recta final da temporada e igual quedase un pouco un sabor agridoce, ou como vedes? Sí, a mí personalmente me queda porque, bueno, considero que pudimos haber hecho algo más, ¿no? Es decir, creo que quedamos ahí en una posición que no marca lo que se ha trabajado, lo que se ha hecho durante la temporada, pero bueno, al final los puntos son los que te marcan el lugar donde estás, pero sí que te queda un mal sabor de no haber conseguido mayores objetivos. Estes dous partidos fundamentalmente foron un pouco un revés, non? Como decimos, porque era o colista, o Noja, o Tropezón, que tamén estaba aí un pouco en terra de ninguén. Parece que se podía rematar mellor, non? Sí, la verdad es que estos dos últimos partidos ha sido un poco, pues, una desilusión bastante grande, ¿no? Sobre todo el día del partido de Noja, que era un partido en el cual pues, creíamos que podíamos haber conseguido un resultado positivo, subir un poco más en esa tabla de clasificatoria, pero sobre todo la imagen, ¿no? La imagen que dimos en ese partido no fue una imagen correcta, no fue una imagen de lo que pretendíamos nosotros y la verdad pues, que te quedó esa mala sensación que ayer, pues, de alguna manera, pues, quedó como media patente, ¿no? Es decir, en momentos estuvo bien, otros momentos no, pero bueno, fue un partido muy regular. Es cierto que estuvo condicionado un poco porque hemos jugado con un jugador menos durante mucho tiempo y el factor calor, pues, creo que sí que nos pasó al final mucha factura, ¿no? Pero bueno, yo creo que son dos partidos que la verdad es que no han marcado un poco lo que fue la línea regular de juego, no de resultados de juego, que fue distinto a lo que vimos estos dos partidos. Pois por aquí, a falta dese último partido que queda na próxima fin de semana, con que sensacións vos quedades nestes últimos encuentros? Pues amarga la de Noja y agridulce la de ayer. Amarga por ser el colista, porque además ya nos la había dado aquí con caso, ya nos avisó en la primera vuelta, y ahora parecía más fácil. Yo estaba convencido que el Compostela podía hacer, y así se lo dije varias veces al míster, ¿no? Lo mismo que el año pasado, hacer 13 jornadas consecutivas sin perder, por el calendario que nos quedaba. Fueron al final, ahora mismo son 12 jornadas, 11 triunfos, digo 11 partidos que no perdíamos, con 4 triunfos y 7 empates. Y bueno, mira, 22 goles a favor, 11 en contra. Y 19 puntos en esas 12 jornadas. Y esta mañana me lo repasé y resulta que dices, bueno, si llevamos, aunque es una competición igualada, siempre estamos hablando de que hay mucha igualdad, bueno, pues resulta que en esas 12 jornadas con 11 sumando, pues del puesto en la jornada 25 que empezamos esta racha buena, hasta que acabó Noja, claro, estábamos 15º, ¿vale? Y subimos 4 puestos con el punto de ayer, O sea, que no es tan fácil. Aunque siempre se dice, bueno, si ganas 2 partidos seguidos y empatas otro tal, pues ganas puestos. Y esta jornada también era buena haber sumado de 3, porque teníamos una situación curiosa ayer.
casi el Compostela sin ganar ningún punto se salvaría, ¿vale? Porque teníamos pillados resultados particulares con todos, menos con este equipo que no se había ganado. Y por arriba podíamos también mirar 4 puestos para arriba hasta el Sporting de Gijón, e incluso el Orense, si no puntuara, es el único que nos tiene el golaje cogido. Y aún todavía eso puede pasar en la última jornada, pero a ver si aparece Santa Vitoria de una vez, porque ya casi nos puede caer un poco la cara de vergüenza, ponernos un poco colorados, que en 79 equipos que hay en Segunda B, hay 2 equipos que no ganaron fuera y que van a jugar fuera también en última jornada, que es el San Fernando en el grupo cuarto y el Compostela. Esos son los 2 que no... Y eso además esta mañana también me estuve mirando otra cosa. El Compostela, curiosamente, que ya lo subrayó 2 o 3 veces en esta recta final del campeonato el míster, en las ruedas de prensa de los viernes, tiene números de playoff en casa. Pero es el equipo que ya es también para estudiar por el director deportivo y bueno, pues es el equipo que menos puntos ha sumado fuera de casa, menos que el Noja. Tengo por aquí los datos. Mira, la Asociación Deportiva Logroñés, que está hoy en situación de puesto de promoción de descenso, sumó 10 puntos fuera. El Caudal, que está en descenso, 12 puntos. El Celta, descendido, 10 puntos. Y el Noja, que ha sumado 12. Y el Compostela solamente sumó 9, que son sus 9 empatitos que en casa. Claro, si non gañou nunca, non podía sumar. Que ayer, si no me falla la memoria, que fue otro partido de esos que nos ponemos por delante en el marcador, es la 10ª vez que empezamos ganando e acabamos o empatando ou perdendo. Pois agora imos afundar máis neses números, pero a ver que pensa José Luis desas sensacións que deixa o equipo nestes últimos encontros, e logo falaremos tamén de a ver que pasa fora da casa, que xa queda a última oportunidade. Bueno, pois eu son dos que titularía un pouco a temporada, bueno, pois que os desexos do equipo ou do afición pois non se corresponderon cos feitos, non? Creo que o Compostela tiña equipo pois para estar bastante non, pero entre os 8 primeiros, xa non vou a poñer entre os 6 primeiros, pero entre os 8 primeiros eu creo que esta plantilla do Compostela podía haber quedado perfectamente, e incluso, bueno, pois estar pelexando como estuvo pois o Club Deportivo Orense, aí eu creo que por aí andan en potencial, despois o que dicía, os feitos son distintos, non? Para min o Compostela, pois a plantilla, os xogadores do Compostela en estas 2 últimas jornadas, pois de alguma maneira vieron a corroborar un pouco que foi a temporada, non? Unha temporada irregular, con momentos moi bons, con outros momentos mediocres e con momentos, a verdade, tamén moi malos para a calidade do equipo, non? E curiosamente, hombre, Antonio fala de números, eu simplemente vou aportar un dato, e é que o Noja, colista, só fomos capaces de facer 2 puntos ante eles, de 6, 2. E con este equipo co tropezón, pois curiosamente, só fixemos 1 punto, que foi o de onte. O sea, decir que os equipos cántabros, a verdade que este ano se nos deron, pero moi mal, porque, bueno, co Racing será previsible, non? Oye, un todopoderoso da categoría, e podo entender, vale, pois que fagas un punto co empate que ten moito valor no seu campo, pero aquí perderamos. Bueno, pois cos cántabros esta vez, e sobre todo con estos equipos Noja e Tropezón, que claro, son 2 equipos que por nome non che dicen nada, pero que ao fin e ao cabo, que despois, eu a semana pasada, despois de perder en Noja, a verdade que me parei a facer un pouco, a controlar, non? Un pouco como eran os resultados coa mitade da tabla para baixo, non? Cos equipos, e a verdade é que o Compostela, bueno, pois foi sacando bastante ben as situacións, o sea, a maioría dos enfrentamentos así cos rivais era de 4 puntos, é dicir, unha vitoria e un empate, non? Había tamén algún caso con 3, que significaba unha vitoria e unha derrota, pero bueno, estaban ben os números en ese sentido. Pero o que dicía aí xa para terminar esta primeira intervención é o de eso, de que os desexos non se corresponderon cos feitos. Estás de acordo, Julio, con esa frase, con ese titular? A ver, la idea un poco es que nos ajustó lo que nosotros teníamos, ¿no? En principio como objetivo, ¿no? Que era estar más arriba, y luego después, bueno, ese resultado. Yo le digo que es un poco el año de la inexperiencia, ¿vale? Es decir, yo creo que hemos tenido todos, o hemos pecado todos de inexperiencia, ¿vale? Yo el primero, evidentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros veníamos de un equipo de tercera división,
que planteaba los partidos bien, que jugaba bien, y bueno, nosotros quisimos darle continuidad al juego, ¿no? Y hemos visto que efectivamente que a nivel de juego creo que sí que evidentemente pues somos un equipo que practica buen fútbol, que tiene una buena apuesta futbolística. Lo que sí es verdad que la categoría quizás a lo mejor requiere otro tipo de funcionalidad, ¿no? Ahora José Luis apuntaba que con los equipos de abajo teníamos más dificultades, y es verdad, es decir, nosotros los equipos que jugaban o que intentaban jugar o que se abrían un poco más, pues teníamos más facilidad de jugar. De hecho, contra el Racing de Ferrol aquí jugamos bien, incluso allá en su campo hemos jugado un partido magnífico, contra el Racing de Santander aquí hemos jugado muy bien y allí también, con el Oviedo, es decir, con los equipos que estaban arriba hemos practicado un fútbol mucho más abierto porque se ajustaba mucho más a las condiciones digamos, del equipo, ¿no? Pero es cierto que cuando los equipos contrarios se nos cerraban atrás, se les ponían un poco ya su faceta defensiva era mucho más intensa, a nosotros nos costaba más trabajo, ¿no? Y eso es un poco, quizás a lo mejor, lo que digo, la inexperiencia, ¿no?, que hemos tenido, primero en el planteamiento de ese proyecto, segundo, los jugadores también quizás pues por la inexperiencia hemos perdido muchos partidos, lo decía Antonio, ¿no?, que nos hemos adelantado en muchísimos partidos, pero nos faltaba la gestión del partido, ¿no? Es decir, a lo mejor pues metíamos un gol y seguíamos jugando exactamente igual, teníamos la misma alegría ofensiva y claro, a nosotros eso pues al final nos pasó mucha factura, ¿no? Y luego, bueno, después al final pues no hemos conseguido, yo creo que nos ha quedado ahí eso pendiente, ¿no?, de no ganar ningún partido, que yo espero que el próximo domingo pues lo podamos conseguir, ¿no?, que efectivamente nos ha condicionado mucho nuestra liga, ¿no? Es decir, hemos ganado bien en casa porque lo que decíamos, hemos practicado fútbol adaptado al campo, al estilo de nuestros jugadores, y ahí resolvemos los partidos, pero fuera los equipos juegan en otra tesitura, ¿no?, y nos ha costado mucho trabajo. Yo creo que si simplemente tuviésemos pues la gestión de los tiempos y de los partidos de otra manera, pues pudiésemos haber conseguido más, ¿no? Pero bueno, yo creo que hemos pecado de inexperiencia. Yo creo que los proyectos a veces tienen esto, que plantear las cosas pensando que lógicamente pueden ir bien, pero bueno, el tiempo te va y te enseña y te hace aprender cosas que necesariamente tienes que volver a aplicarlas para que no se vuelvan a repetir. Vos por aquí falaría desde inexperiencia. Supoño que te refieres a todo o club, non? Xogadores, cuerpo técnico... Efectivamente, yo el primero, yo de directiva, cuerpo técnico, jugadores, todo. Bueno, yo diría, a ver, en experiencia, indudablemente, a lo mejor lo que dice Julio, que hay que saber jugar también cuando el marcador está favorable, aunque eso, bueno, pues estás en campo ajeno y estás empatado, pues un punto es un punto y como decía alguna vez Fernando Santos, primero en la puerta a cero, porque voy sumando, sobre todo si es fuera, y después ya vendrá a ver si hago un gol. Vale, pero si no tenemos experiencia fuera, ¿por qué la tenemos en casa? Mira, el Racing de Santander hizo hasta hoy 40 puntos en casa y ya es campeón, ¿vale? El Racing de Ferrol, segundo, hizo 39. El Grijuelo en casa hizo 31 y ya es tercero, Y el Avilés, que es el cuarto, 35. ¿Y el Compos cuántos hizo en casa? 35, ¿vale? Hacemos un número, como decía el míster, de playoff. Pero ¿por qué cambia tanto ese equipo que, por ejemplo, en casa hace 35-15? De golaveraje, y fuera hace 18-29. O sea, ¿qué pasa? Que nos chucha tanto en la defensa y nuestra defensa es fallona afuera y no sabe mantener resultados a la puerta a cero, y en casa sí, porque somos los dueños, el campo es grande y los otros vienen de campos pequeños, ¿no? Es que hay que buscar alguna explicación, porque hay mucho cambio, mucha diferencia del Compos que ve, el aficionado en casa y el que no ve, que es fuera. Fuera nada más que ve los resultados. Y bueno, incluso pues partidos de esos. Y luego os dice, oye, sería normal, pues a ver, que le ganáramos al colista. Sería normal pensar que si el Compostela respondiera a las expectativas, pues a lo mejor en vez de tener hoy 14 empates, tuviéramos 7. Y con 7 y haberle ganado al colista estaríamos en puesto de playoff hoy. O sea, de 7, o sea, de 14 hacer la mitad triunfos, serían 14 puntos más que no hemos sumado, más ganarle a Loja estaríamos hoy, pues ahí arriba, de cuartos.
Así de Pues sencillo, no se pero den claro, los los resultados. números no casan y las cosas tampoco, porque a ver, fulanito, hombre, en un campo más pequeñito, no sé, pues que no es tan bueno el césped como el de San Lázaro, pues puede bajar y un día puedes tener hasta todo el equipo, pues una mala tarde, pues, no sé si fue enoja, eso, la conjunción de todos, pero es inexplicable los números que hacemos fuera con casa, ¿no? Pero bueno, ahí está la realidad. Y luego, bueno, pues en descargo del equipo, yo ya lo dije una vez, o sea, también hay que valorar que es que el Compos, también ya me lo miré hace unas jornadas, estuvo jugando con 12 jugadores de tercera, que estuvo el año pasado en el campeonato, 12, pero no que estuvieron en el banquillo, no, jugando. Los números, cuando se acaba la última jornada, miraremos los minutos, 12 jugadores, y todavía tenemos 3 de regional en nuestra primera plantilla, ¿vale? Y tenemos un entrenador que también venía de tercera. O sea, aquí dice Julio, es que todos somos novatos y todos tenemos que aprender. Pues claro que tenemos que aprender, y bastante hemos hecho. Pero bueno, nos daba la sensación, claro, nos vemos en San Lázaro, vemos ese equipo, y luego pues nos da sensación que, ¿pero qué hace esta gente cuando va por ahí? Pues, ¿qué hace? Pues, por ejemplo, le empata al Racing y le empata al Oviedo y mata, bueno, es para matar a un equipo de moral y de ansias. Eso es lo que pasó en Tropezón, eso ya es histórico, ¿no? Que tú estés perdiendo 2-0 y que en 13 minutos, en el segundo tiempo, levantes el partido y no es que ni empatas, es que pierdes. Eso es una cosa, bueno, las cosas son de esas, han pasado en este Compostela, pero bueno, es lo que hay. José Luis, ti atopas algunha explicación de todo iso? Bueno, agora xa cando remate a temporada seguramente farán aí algún estudio, algún análise no club, pero... Sí, no, supoño que tanto Julio como a xente que, bueno, pues que corresponde ao plan deportivo, pues supoño que tendrán as ideas claras. Eu non falaría de inexperiencia, eu falaría de saber competir. E este término xo comentamos aquí na temporada máis veces, e resulta que, bueno, pues fomos comentando moitas xornadas e de repente, bueno, pues o equipo aguantou 10 xornadas sin perder, pues porque, e o propio entrenador o reconocía nas rodas de prensa, de que, bueno, pues o equipo había cambiado un pouco a mentalidade, de que agora xa se sabía competir, entonces, eu, claro, eu son dos que digo, respetando o que dice Antonio, decir que, vale, veñen de terceira división, algún ven de preferente, pero analízase nome por nome e todos, hombre, Adrián xogou en segunda B, Borja Facal xogou en segunda B, Manuel Castiñeira xogou en segunda división, Jimmy xogou en segunda B, o sea que empezas a analizar todos os xogadores, aínda que estiveran en terceira división, eran todos cunha experiencia dilatada, o sea que falar de inexperiencia a mí me parece un pouco, mismo Freddy, sendo entrenador, vale, que nunca entrenou en segunda B, pero foi un entrenador que estuvo nun Cangas 4 anos, en donde meteu o equipo en playoff de ascenso, xogou o ascenso a segunda división B, es decir que, vale, estás en terceira, pero eres un home que non estás entrenando a un equipo de cola. Bueno, pues por eso digo que máis que inexperiencia eu diría que os xogadores, e foi un pouco, por eso a temporada nos queda todos esa, bueno, pues, luces e sombras, non? E nos queda por eso, porque non sei se é un mal generalizado, pero ves outros equipos que non teñen eses problemas, é dicir, podan ter uns problemas económicos, podan ter problemas de lesións, pero a hora de saltar a un campo os xogadores salen mentalizados de outra maneira e claro, dices ti, estes rapaces eu creo que non hai que mentalizalos de nada, eles saben perfectamente que se están xogando moitos o seu futuro, porque se queren vivir medianamente do fútbol, ou polo menos dar no fútbol sin que lle coste diñeiro, pois está claro que teñen que ter un rendemento como Dios manda. Ayer o comentaba no palco de prensa con Naso e con, bueno, estaban aquí con Antonio e comentábamos, o caso de Castiñeiras. O caso de Castiñeiras estaba descartado no verán. E agora faz números e resulta que o xogador que máis números xogou, que máis partidos xogou, e é o xogador que mellor rendemento de toda a temporada. Entonces dices ti, aquí hai algo que non cadra. E eu teño, o sea, para mí a solución é moi fácil. É dicir, Manuel Castiñeiras é competitivo, profesional, e tenlle amor aos colores que defende. Esas son tres bases en donde calquer xogador de Compostela, se toda a plantilla fose en esa línea, eu digo que estábamos xogando playoff. Así de claro teño.
Algo que apuntar, Julio? No, es decir, está claro que evidente la actitud y el compromiso de cada jugador, pues evidentemente pues eso lo hace, pues bueno, como cualquier persona en su trabajo, ¿no? Es decir, cuando está comprometido y está pues metido de lleno en su labor, pues su rendimiento siempre es muy más alto, ¿no? Yo encuentro que, bueno, que esto ha sido pues, un cúmulo de circunstancias evidentes, ¿no? Es decir, pues son cosas que se explican, que no se explican, que se estudiaron, que se intentaron corregir, que algunas se corrigieron, que otras que no. Bueno, en fin, yo creo que es un cúmulo de cosas que tienen que estar ahí, que se tienen que ver, que se tienen que valorar. Y bueno, y el fútbol, lo que decimos, el fútbol no es un proyecto de un año, es un proyecto de largo recorrido, ¿no? En donde evidentemente los proyectos a corto plazo tienen sentido si están dentro de uno de futuro, ¿no? Yo creo que este año se quiso hacer pues, una apuesta futbolística siguiendo la trayectoria un poco de la tercera. Es cierto que los jugadores que han jugado en segunda B, pero bueno, venían de tercera, del ritmo de tercera, de los hábitos y las costumbres que tiene la tercera. Y la segunda B pues es diferente porque tiene otra bueno, tesitura diferente, tiene otro movimiento, tiene otra intensidad. Y los jugadores, bueno, les costó trabajo adaptarse, a unos les fue más fácil, a otros les costó trabajo, pero bueno, yo creo que es un estudio que hay que hacer un poco de cuál es el planteamiento claro de esta segunda B, porque bueno, tampoco a lo mejor se daría igual si nos tocase otro grupo, a lo mejor te toca el grupo de Madrid o el grupo de tal y a lo mejor hubiese diferente, ¿no? Nosotros en el grupo que nos tocó que fue decidido al final prácticamente ya en el último minuto, pues nos tocó el fútbol del norte. El fútbol del norte es diferente, ¿no? Es decir, es un fútbol mucho más directo, más intenso, más fuerte. Y bueno, y nosotros hicimos esa apuesta y yo creo que, bueno, lo que decimos, hay cosas buenas que han salido buenas, otras malas, y hay que verlas, estudiarlas y bueno, corregirlas que han estado mal y intensificar o fortalecer las que se han hecho bien, ¿no? Pero de salida a Julio, la expectativa de director deportivo y junta directiva, con esta plantilla, ¿cuál pensabas que debía ser? Por ejemplo, ser un equipo de Copa, o sea, estar entre los 8 primeros, si no se nos daba bien llegar a meternos en el playoff, pero mínimo el octavo. O objetivo era un pouco estar máis arriba que abaixo, ¿no? Nuestra apuesta en todo momento fue estar en los puestos de arriba. No digo ni primero, sino en los puestos de arriba, luchando por los de arriba. Incluso yo creo que en el inicio de la temporada pues teníamos la opción de lo que decíamos, que habíamos competido contra varios equipos y nosotros veíamos que teníamos un nivel pues para poder estar por ahí arriba, ¿no? Viendo un poco cómo se desarrollaba. Pero bueno, después vino lo que vino, fue la dificultad en resolver los partidos fuera de casa. No teníamos lo que yo hablaba, que hubo momentos que había fallos defensivos, pero fallos defensivos no porque fallara la defensa, ¿no? Sino que el equipo tenía una dificultad defensiva porque en conjunto no defendía bien. Éramos un equipo, yo siempre digo, con la mente demasiado ofensiva y nosotros pues íbamos siempre por los partidos. Ganáramos 1-0, perdiéramos 1-0, siempre íbamos igual. De hecho, hubo muchos partidos que, te digo, que nos hemos adelantado y que no hemos gestionado bien esos tiempos, ¿no? Es decir, porque a continuación seguíamos jugando igual, claro, y eso pues es una dificultad, porque los equipos tienen que intensificar para poder empatar, y ahí era donde nosotros no éramos capaces de conseguir ese dominio de ese partido. Entonces, bueno, yo digo que es un conjunto de situaciones. Analizar, decir bueno, es una barbaridad, porque sería sencillo corregirlo, ¿no? Es decir, es un conjunto de cosas, son pues técnicos, jugadores, directivos, cuerpo, todo, es decir, todos estamos metidos un poco en ese análisis, en ese tipo de situación que tenemos que saber analizar, tenemos que saber dónde se han dado los fallos y tratar, bueno, de hacer otro proyecto, que lo que queríamos es volver otra vez a hacer un proyecto ilusionante, ¿no? Con la idea de competir siempre, pero en los puestos altos de la clasificación. Esa es nuestra idea. Eso es el planteamiento inicial. Luego después hay el trabajo todo, ¿no? El trabajo que es lo que hay que hacer. Pero vamos, en eso es lo que queremos seguir haciendo y si somos capaces de conseguirlo y darle esa entidad que necesita el club, pues por aí iremos este año. Bueno, pois queda outra oportunidade para ver que fai o club na segunda edición B. Non sei se quizáis era un proxecto demasiado arriscado, vindo o equipo de regional preferente ascender no primeiro ano a terceira, de terceira no primeiro ano a segunda B,
igual era moi arriscado ou puxestes o listón moi alto de querer xa ascender outra vez, ou como viedes? No, para mí no. Para mí creo que, e insisto unha vez máis, ao largo da temporada o dixen, é dicir que non é flor dun día, sino que o dixen, creo que a plantilla do Compostela este ano era para estar entre os 8 primeiros, sin maiores dificultades. Eso, claro, eso implica de que, independentemente de que Julio o diga ou non o diga, porque ele é parte do clube, pero eu desde fora o vexo así, decir que fallou parte da plantilla. Curiosamente, o apuntaba Antonio, decir, os 12 do ano pasado, que xogaron en terceira, que algúns viñeron de preferente, foron os que sacaron as castañas do lume. E os reforzos, non sei, a ver se alguén ve aquí, alguén que haya chegado e que se haya ganado un posto. É que ningún dos reforzos este ano se ganou un posto. O sea, estou así facendo memoria, pero é que eu creo que ningún. En portería xa estaba Adrián, en defensa ao final sigue xogando Borja, Jimmy, Castiñeiras, Catú, Germán que xogou pouco, no medio campo Gonzalo, Manu Rodríguez ayer se veu que o deixou no tal e na segunda parte tuvo que insistir con Manu porque, bueno, pues, Óscar de Fondevila, Jacobo, pues non acaban que Manu é un dos que está aquí desde preferente. Que é un dos tres que quedou de preferente. Pero bueno, a ver, a mí Mano non me vai a decir nin é ningún fenómeno, pero é un xogador que xa estivo no Pontevedra, o sea, decir que con un recorrido amplio, coincideu que estuvo en preferente pois por circunstancias, non? E ademais porque era un proxecto ilusionante e sabía que iba a xogar en terceira e que posiblemente iba a xogar en segunda B. Pero bueno, me refiero a decir que os 12 de terceira como os apóstoles son os que ao final salvaron as castañas a este equipo. Entonces, bueno, pues por H ou por B, os reforzos non responderon, e se os reforzos esos, pues que normalmente cando se fai nunha categoría, vas a unha categoría nova e ti traes xogadores novos, pues esos son os que lle teñen que dar ese plus de calidad, ese plus de competitividade, e son os que de alguna maneira pues elevan o nivel do equipo. Si fallou eso, pues está claro que pues aí están as circunstancias. Pues décimo primeiro. Yo ahí, no, a ver, yo quiero hacer un apunte. Resultados. Claro, no, a ver, y o que vimos. Cuando los jugadores se traen de fuera, evidentemente no se traen porque se traen con una idea de ocupar. Yo creo que aquí hemos tenido un problema con los nuevos, y es verdad, que coincidió mucho y incidieron mucho en las lesiones. Es decir, nosotros en la primera parte de la temporada, Jorge Rodríguez se lesionó, que estuvo con el hombro fuera, tuvo que estar unas cuantas semanas fuera. Óscar Fondevila se lesionó en el partido que jugamos contra Orense y también estuvo otro mes y medio fuera. Tuvimos ¿quién más estuvo lesionado? Diego Rey estuvo toda la primera parte sin poder entrar por culpa de una lesión que tuvo en la rodilla y que tuvo que hacer un trabajo muy específico para recuperarlo. Es decir, se nos ha condicionado un poco las lesiones de jugadores pues, que podían ser importantes y que podían dar un poco más, pero bueno, se lesionaron y entonces tuvimos esa dificultad, es decir, tardaron en entrar. El equipo fue trabajando, se fue haciendo y entonces, bueno, poquito a poco se nos ha condicionado. Santi Taboada ahora se nos ha lesionado, Fran Pastor se lesionó también, Julien estuvo lesionado, es decir, incidieron mucho las lesiones en los nuevos, es decir, una cosa que es una casualidad, pero que ha incidido. Óscar Fondevila en el momento que estaba bien es un chico que tiene muchas cualidades, igual que, por ejemplo, Jorge Rodríguez, que evidentemente ha venido pues, para cumplir una función de cierta veteranía detrás, pues bueno, no ha podido ser, ¿no? Que luego después, bueno, en la época en invierno, pues tuvimos aquella situación en la cual, bueno, yo reconozco que evidentemente pues me equivoqué mal en el planteamiento porque, bueno, yo tenía pensado, porque lo quiero dejar bien claro, ¿no? Lo de Jorge Rodríguez, porque fue una situación que se dio, en el cual, bueno, tenía pocas posibilidades de jugar y había una oferta que llegaba por él, pues de varios años, en la cual podía jugar varios años, incluso había una posibilidad de un puesto de trabajo que nos habían hecho. Entonces la situación fue darle esa opción a él para que no solamente pues, pudiese de alguna manera estar aquí, a lo mejor sin jugar, sino tener la posibilidad de que, bueno, que tuviese la opción de ir a otro equipo,
sin perder económicamente nada, porque eran las mismas condiciones, pero también tener la posibilidad de tener más años, ¿no? Es decir, esa fue la idea. Que lo gestionamos a lo mejor mal o lo gestioné yo mal, porque evidentemente yo hablé con él, lo quedamos en esto, yo tenía el problema de su hombro, que evidentemente no quería que tuviese esa dificultad, porque un entrenamiento o cualquier cosa podía dar con cierto traste esa situación, y lo dejamos ahí, ¿no? ¿Qué pasó? Que bueno, que él al final decidió no querer coger esa opción, ¿vale? Y ahí quedó, ¿no? Pero yo digo que fue una equivocación en el sentido de que yo lo quise hacer con la idea de que fuese a un equipo y tuviese más años de contrato, y lo hacía con la idea de que tuviese más continuidad en el mundo deportivo, y no con la idea de apartarlo ni quitarlo, sino que de hecho, bueno, estuvo entrenando con el grupo, pues estuvo fuera un poco, pues precisamente para evitar esos riesgos. Una vez que él decidió que evidentemente no quería y que quería continuar, pues se incorporó al grupo y todo eso, ¿no? Que era un poco, pero un poco, dando un poco de lo que hablábamos un poco, era la cantidad de lesiones que tuvieron todos estos, y eso sí que es verdad que nos ha perdido o nos ha hecho perder un poco de competitividad, porque al haber todos este tipo de lesiones y haber menos competitividad, pues los jugadores que están jugando, pues lógicamente necesitan a lo mejor, no digo que no se esfuercen, ¿no? Pero bueno, siempre tienes la sensación de que no tienes ahí al lado un competidor. Gañarse o posto. Ni más ni menos, es la palabra exacta. Y entonces han sido esos motivos que también han incidido, ¿no? Que están ahí, que bueno, que son difíciles de controlar, pero que han incidido en todos los nuevos que hemos tenido. Pero insistindo, perdona, insistindo en esa idea que por la que vai Julio, por poñer dous exemplos, Santi Taboada, por exemplo, Diego Rey, pues, de alguma maneira, con máis ou con menos sorte, bueno, pues, Diego Rey, co pouco tempo que tivo para demostrar, pues, che dá a sensación de que é un xogador que po ano que ven podes contar con él, porque ves cousas boas, o sea, cousas que gustan. Ao final foi o refuerzo de inverno. O refuerzo de inverno. Pero claro, é que resulta que con Jacobo tuvo oportunidades, porque sí, é certo que sí, tuvo o seu paréntesis de mes e medio, por culpa da man, da muñeca e tal. Fondevila tuvo as súas oportunidades, Jorge tuvo as súas oportunidades, Julín menos, ¿no? Quizás fose dos que menos tuvo, porque foron varias contratas, e aparte que, bueno, unha línea e uns postos concretos en donde, bueno, pues por H ou por B, Gonzalo, Mano Rodríguez, bueno, pues é unha posición, a verdade que complexa, pero bueno, o resto tuveron as súas oportunidades e non te quedache, porque eu son dos que digo, Fondevila, claro que eu reconozco e entendo e sei por datos que teño de que é un gran xogador de fútbol, por cousas que lleves no campo, é un gran xogador de fútbol, pero non, despois o ves e parece que non ten alma no campo, entendes? É dicir, lle faltan outras cousas que bueno, no que eu vou, é dicir, como xogadores, todos os reforzos, todos os que chegaron, claro que veñen con cartel e con unhas características importantes que tiñan que darlle algo ao club. A realidade foi outra, e é o que, bueno, intento eu expresar, non? Bueno, o caso é que agora queda xa pouquiño tempo, supoño que no club xa se está un pouco traballando a ver que vai pasar para a temporada que ven, porque só queda unha xornada, seguro que nos os tres estamos xa preguntándonos como vai ser a cousa, non? Esta temporada, ademais, hai máis tempo, non, Antonio? Eu máis que preguntar, quería insistir en algo que escoitei no club nas poucas veces que eu estuve no club. Ten cuidado, Antonio, que ahora eres parte implicada no club. Por eso é que eu, como non son parte implicada, simplemente para atender os medios informativos, como dice outro, agora ya estoy en paro, que acabou mi contrato, a ver se me lo renueva. Xa non imos máis a San Lázaro a dar según condiciones, pero bueno, yo escuché en el club recientemente, una reunión que me invitaron, que el Compos en la próxima temporada ni quiere 1000 personas de media en las gradas de San Lázaro, ni quiere ser un equipo para vegetar, para ser un equipo que con que nos salvemos cumplimos. Eso le escuché a una persona importante del club, en el cargo directivo, que si vamos a tener 1000 personas de media de entrada, que tuvimos este año, y algunos partidos no, y si vamos a ser un equipo eso, simplemente con objetivo de salvar la categoría, que había que cerrar. Entonces, no sé si Julio ya recibió también ese mensaje de que hay que hacer un equipo competitivo, para animar a la gente y para cambiar de ilusión y de, bueno, y de esa ilusión que nace de que, ¿por qué no va a ser posible volver? Ya no digo a primera, pero a segunda, tampoco es que ahora, bueno, los tiempos están malos para todos, pero el que acierte, el nivel ha bajado y podemos aprovechar la circunstancia de que sí es posible, porque
yo sigo sin entender el dinero, que así vulgarmente lo tengo que decir, se ha tirado, por ejemplo, en Oviedo. Y este año está, a lo mejor ni juega ni fase de ascenso, bueno. No, que no lo juega. No, a lo mejor no, ya matemáticamente. Matemáticamente pues, no lo juega. No me lo miré porque tampoco me incumbe mucho el Oviedo, ¿no? Pero, entonces, bueno, pero otros equipos, hombre, sí. A ver, es que casi te cae la cara. Es cierto que aquí tenemos otros competidores a nivel deportivo y de presupuesto dentro de la ciudad, pero si Guijuelo, coño, se ha metido en la promoción, ¿por qué no se va a meter en Compostela, no? Bueno, incluso, bueno, pues se junta allí todo, pero será por rivalidad, pero se mete el Avilés y no se mete el Oviedo. Pues ¿por qué no va a ser el Compostela? Y si se mete el Racing de Ferrol, pues no se va a meter en Compostela. Vemos que los números son iguales que el Racing. Somos los dos que mejor coeficiente tenemos en casa. ¿Qué nos faltó? Pues bueno, pues lo que comentamos toda la temporada y aquí otra vez. Pues nos faltó pues, ser competitivos fuera de casa. Bueno, pues habrá que remediarlo. Habrá que tener jugadores versátiles que la tocan en San Lázaro y que la saben jugar en largo fuera. Yo no sé, pero nosotros si la jugamos en largo somos una nulidad. Bueno, pois hai que ir rematando, pero vou deixar a Julio unha última intervención por isto do que din Antonio e José Luis, pois agora xa non se pode facer nada, porque xa a temporada toca o seu fin, pero queda outra temporada. Se pode hacer algo, asimilar os errores. Claro, pero xa de cara a que ven, non? De los errores tamén se aprende. Pero de cara xa a campaña que ven, haberá que analizar, aprender. E ademais, unha do que se comentou moito da outra temporada foi a celeridade, a forma na que se fixo ese plantel. Agora si vai haber máis tempo, porque hai o extremo contrario, non? Agora hai moito tempo. La situación es diferente, ¿no? La otra se acabó muy tarde, prácticamente no había, luego después los jugadores vinieron del playoff y se fueron de vacaciones para volver a negociar con ellos, se tardó mucho tiempo, bueno, en fin. Eso fue un poco, pues en el límite de un tiempo, ¿no? Ahora no hay tiempo, yo creo que las cosas hay que hacerlas con calma y bien. Pero yo creo que, a ver, no es el club el que tiene que hacer un equipo. Yo creo que lo que tiene que hacer el club es una afición. ¿No? Es decir, aquí lo que no puede ser es decir, tenemos 1000 y vamos a hacer un equipo de 5000. No, porque al final eso no resulta, ¿no? Es decir, yo creo que tiene que ir a la par, afición y club. Entonces, cuando hay una muy buena afición, yo creo que se puede hacer porque se dan las condiciones necesarias para hacer un buen equipo, ¿no? Pero sin afición no tiene mucho sentido, no tiene mucha capacidad, ¿no? Y yo creo que el proyecto tiene que ir basado en esa respuesta social, ¿no? De los aficionados, del interés, bueno, que veamos que son socios, que haya una cantidad pues aceptable de socios pues para plantearte y hacerte un equipo en condiciones, ¿no? Es decir, eso es un poco lo que hay. Entonces, yo creo que no es el club, es decir, la directiva en sí, ni el cuerpo técnico, ni el que tiene que hacer un equipo, ¿no? Sino lo tiene que hacer un poco la afición. Y en esa línea tenemos que seguir y ver qué respuesta hay a nivel de aficionados y a partir de ahí, pues plantearte qué equipo podemos hacer con las vistas siempre a lo máximo, es decir, alcanzar lo máximo siempre de las posibilidades que tenemos. Bueno, Julio, ti xa sabes que che esperan temporadas duras, non? Porque esta temporada tamén tiveches varios conflictos. Sí. Non sei se vai no posto ou como é a cousa. Sí, bueno, yo creo que van en el puesto y la última que tuve, pues yo creo que ahí, que yo no voy a comentar nada porque creo que es un comentario de código de vestuario, ¿no? Pero ahí falta mucha conversación, faltan muchos comentarios, era una reunión de una explicación que simplemente en 10 minutos se tenía que dar, duró hora y media, hora y algo, y lógicamente ahí falta mucho contenido. Lo que pasa es que, bueno, alguien sacó algo de contexto fuera de lo que es, dijo una frase de muchas que se dijeron allí, y claro, no coincide, o parece una frase, pero bueno, el que me conoce a mí sabe que yo nunca actúo de esa manera, es decir, yo no llego a los sitios y pego un golpe encima de una mesa porque no soy así, ni sé hacerlo, simplemente hablo, comento, decimos, y bueno, en una conversación de 22 jugadores, más yo que estaba allí, pues imagínate la cantidad de cosas que se dijeron, se comentaron, y al final pues se sacó una frase de contexto y se metió ahí, como surgieron muchas frases fuera de contexto, Lo que pasa es que yo no voy a decir nada porque por delante está el Compostela y es el que tiene que permanecer. Y los jugadores y yo en particular somos personas que evidentemente estamos ahí, pero que lo que es importante es el club.
Bueno, pois aí quedan esas palabras e agora o que importa é que o Compostela gañe a última xornada e que polo menos gañe un partido fora. Graciñas aos tres, José Luis, Antonio e Julio, graciñas por vir como sempre e nos vémolos mañá noutro programa de deportes. Graciñas por atendernos.